Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos de nuevo a Libertades Literarias, Afro-Latinoamérica Escribe. Y hoy vamos a ver lo bien que escribe, porque tenemos como invitado de honor el excelente escritor, estilista, periodista, narrador, encantador, informador, Juan Montaño. Es gracias, literalmente gracias a esta serie que tengo el honor de conocerlo, porque si no fuera por el consejo y el contacto que me aporta mi colega y doctoranda Dina Orozco, miembro del comité y del seminario Libertades Latinoamericanas, Libertades Literarias, no hubiera conocido a Juan Montaño y hubiera sido una gran pérdida para mí y para mis estudiantes. Es un enorme placer volverlo a ver después de haberlo conocido un poco el otro día. Gracias por los aportes que hemos conocido ya y por los que nos ha mandado, de los cuales espero que hable en esta conversación. Quiero invitar a Dina por en honor a su recomendación y a su liderazgo aquí, a decir un par de palabras sobre usted, don Juan, y después vamos a entablar una conversación junto con otro doctorando y miembro del seminario, Timothy Byram, que es, además de excelente estudiante de literatura, músico y fanático del jazz. ¿Ok? Entonces, Dina, por favor, si me quieres compartir este momento de bienvenida. Muy bien. Dime tú, Ecovio, ¿por qué a los tataranietos del Muntú se nos embriagan las manos de tamboreros invisibles? ¿Por qué se nos quiebra en el pulso un pregón? ¿De dónde nos surge este dialecto que hechiza la muerte? Este clamor siempre claroscuro en la raíz del pasado. ¿De dónde desciende este soplo de palabras? Quiero iniciar con algunos versos de mi poema Tataranietos del Muntú, para dedicarle unas palabras a quien nosotros denominamos Ecovio, que significa amigo fraterno en Abacuá, esta sociedad secreta del pueblo Calabar en Cuba, pero que en el pueblo afrocolombiano, que es el pueblo hermano de Ecuador, gracias al maestro Manuel Zapata Olivella, también escritor, cobra un significado de distinción y de sabiduría. Y Juan Montaño Escobar es un cimarrón de las letras, por eso es un Ecovio. Y su biografía incluye una cantidad de escritores como promotor cultural, como escritor, como periodista. Son ocupaciones que evidencian una larga vida vinculada a la cultura y a la palabra. Y hay que destacar que además es un esmeraldeño, que además interesantemente tiene un título como ingeniero químico en la ex Unión Soviética, ¿no? Y que ha dedicado pues toda su vida paralelamente a investigar la cultura afroecuatoriana y a reflexionar sobre ella. Y una cantidad de relatos y de artículos que ha venido publicando precisamente sitúan este pensamiento de nuestro invitado, relacionado con la comunidad afroecuatoriana, afro-latinoamericana y la escritura desde la negritud. Entonces es un activo intelectual que además se autoidentifica en sus columnas como el jazzman y afirma de hecho, no hay nada más negro en la música que el jazz. Es muy interesante esa fusión de sus escritos semanales. Y la respuesta de nuestro invitado Juan Montaño Escobar es una invitación a afrobetizar, como dice él, que es una terminología que se ha inventado, un neologismo que armoniza la relación de la filosofía, la política, lo educativo y la literatura. Es un tuntuneo, como dice él. Así que vamos a conversar también con la sabiduría milenaria del abuelo Metáfora, el abuelo Zenón, que es una figura emblemática del pensamiento ancestral afroecuatoriano y que a mi manera de ver es también ese abuelo color tabaco curtido
que ha trashumado por nuestros sueños como está en su cuento Bebop. Y hoy miércoles 24 de septiembre, que además es el día de Nuestra Señora de las Mercedes y de Obatalá, ese sincretismo de vuelta y al revés, pues sean todas y todos bienvenidos a esta conversa sabrosa que se acomoda al tuntuneo rítmico del corazón usando las palabras del mismo Juan Montaño Escobar. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Dina, por esas palabras, realmente por las tuyas y por las de bienvenida. Sí, y por también mentar la importancia de este día. Es un día que vuelve todos los años, pero Juan Montaño tiene una manera de decirnos la importancia histórica especial de este día. No sé, Juan, si no quieres empezar por hablar de la importancia de estar hablando con usted precisamente el 24 de septiembre. O sea, no sé qué relación tiene nuestro público con los poderes más allá de esta vida, pero algo en la providencia, algo en el panteón de los orishas nos está guiando. Entonces, cuéntenos por favor algo de sus aportes en torno a este día. Por favor. Sí, saludos a todos y a todas hermanas. Gracias, Dinat, por tus palabras. Realmente conocen mejor que yo algunas cosas. Lo del tuntuneo es una forma esmeraldeña de decir que así suena uno de los tambores nuestros, el bombo, que también está del otro lado de la raya, el tuntuneo. Y hay el cununeo también, que es el otro tambor cununo, ¿no? Con nosotros, con Colombia, somos un solo pueblo, y eso decían las abuelas y los abuelos, que lo único que nos separa es una raya. Y nosotros, en gran medida, siempre decimos los hermanos o hermanas del otro, ni siquiera decimos lado, decimos del otro lado, del otro lado de la raya. Entonces Diná, que es una hermana que está del otro lado de la raya, una raya que separó a dos pueblos, ¿no? Porque antes que no fuera ni el Estado colombiano ni el Estado ecuatoriano, dice el maestro Juan García, nosotros, o sea, las comunidades negras, ya teníamos unas perspectivas de administrar, gestionar un territorio o el territorio en el marco de la diversidad también que había en ese territorio. Bueno, pero esa es otra conversación y es que Didac me llevó para allá. Me devuelvo. Sí, hoy día 24 de septiembre es el día de las Mercedes en la religiosidad católica. En la religiosidad afroamericana, digo afroamericana porque hay muchos somos muy afín a esta forma de creencia, de espiritualidad, es el día de Obatalá. Pero también ocurrió lo que se llama la Revolución de Esmeraldas, que ocurre justamente con dioses, con divinidades, para no hablar de dioses, divinidades que son favorables a la justicia, como es tanto la Merced o la Virgen de las Mercedes en la versión católica, como Obatalá, son favorables a la justicia. Y allí hubo un acto de justicia, aquí en Esmeraldas, que se conoce por los historiadores más serios como la Revolución de Esmeraldas, que tuvo dos propósitos. Uno, una lucha por recuperar lo más radical del liberalismo, ya en este caso ecuatoriano, que dirigió don Eloy Alfaro, liderado por Carlos Concha, y por también líderes afroecuatorianos, no sé, estaba allí Federico Lastra, que es uno de los más importantes, Sacramento Mina, gente de Jamaica que vino a la construcción del ferrocarril. Ese que fue una lucha
internacionalista, mujeres y hombres negros que vinieron de Colombia, cruzaron la raya y vinieron a esta guerra. Uno no entiende, si lo bueno de una manera dice, bueno, ellos estaban al otro lado, ¿por qué se vinieron para acá? Gente que vivía en la parte norte de la provincia donde la guerra que se desenvolvía solo les llegaba el eco, pero bajaron de los ríos a meterse. Entonces, no solo era un problema de liberales, vamos a decirlo así en términos ya de así, liberales de izquierda y liberales de derecha. Los liberales de izquierda que lideraba Carlos Concha y los liberales de derecha que estaban por el gobierno de Leonidas Plaza, que era el presidente de la República en ese tiempo. Yo no creo que sea tanto así, porque del lado de las comunidades negras su lucha era antiesclavista, porque aquí se dio primero una manumisión, es decir, la compra o la recompra de cuerpos esclavizados en 1851. En 1852 se decreta la abolición de la esclavitud, pero que se iba a aplicar recién desde 1854, pero que todo terminó en nada. Vino una neoesclavización y esta neoesclavización le pusieron un nombre, concertaje, es decir, si yo hubiera vivido allí, Montaño concertaba, o sea, acordaba con quien era, entre comillas, su dueño, y le decía, mire, yo voy a trabajar 10 años y luego usted me dice que me vaya. Pero en realidad, a la larga terminaron quedándose allí, quizás en unas condiciones ya no tanto como otras veces, pero sí con una negación absoluta de derechos. Y se vino una época muy difícil. Entonces, para las poblaciones negras, hay gente que vivió esa época que describe que cuando venían las personas negras a la ciudad de Esmeralda, que era una ciudad todavía pequeña, les decían que fueran a arreglar las calles, quien se resistía le ponían cepos o los encerraban en cuartos muy pequeños para que sufrieran el calor. Aquí en Esmeralda hay épocas muy calientes, de mucho calor, ahora es un poquito más o menos fresco, pero hay una época de mucho calor, si no se sometían a esos tipos de trabajo. Y entonces cuando hay justo un día como hoy, en la madrugada de un día como hoy, hace 107 años, asaltan al cuartel de la policía, casi desarmado. Alguien les abre la puerta, sorprenden a la policía, toman las armas, se van a asaltar otro cuartel de los militares y comienza todo este evento, que se llama, la desnaturalizaron a mi juicio por fastidiar al líder principal, Carlos Concha, llamando la Guerra de Concha, para culparlo a él de toda la destrucción, de las tragedias que se vivieron. Él no tiene nada que ver. Él lideró un movimiento que era, ninguna guerra es deseable, ¿no? Pero a veces son necesarias. Es un tema problemático decir siempre guerra justa, ¿no? Puede que haya guerras justas, no es muy fácil, en mi caso, hacer apología de los actos bélicos que están allí. Sino, hombre, la violencia es violencia, pero a veces resulta que, como dice Carlos Marx, es la partera de la historia, ¿no? Y en este caso fue la partera de una mejor historia, porque esa concertaje, esa neoesclavización empezó a acabarse, y de hecho se acabó. El presidente de ese tiempo, Alfredo Vaquerizo Moreno, que había sucedido a Leonidas Plaza, cuando llega a Esmeralda, dice, de ahora en adelante se acabó el concertaje. Lo dice allí en Esmeralda. Y en efecto comenzó a acabarse, aunque por ley, la primera ley contra el concertaje se aprueba en los años 30 del siglo pasado y se reafirma en los años 60 del siglo pasado. Miren cuántas cosas. Pero no había derechos. Realmente los derechos para la población afroecuatoriana
en su plenitud, en cierta forma, en su plenitud, al menos del lado electoral, comienza a partir de 1978 con la Constitución, que dice: todo el mundo tendrá derecho al voto, porque hasta ese entonces quien no demostraba saber leer y escribir estaba excluido del ejercicio electoral. Entonces, eso es, conmemoramos hoy aquí en Esmeralda, la Revolución de Esmeralda, que fue liderada por Carlos Concha, Federico Lastra, entre otras personas. Se han dicho algunas cosas, que fue las veleidades de Carlos Concha, que fue para vengar al asesinato de Alfaro que había ocurrido en 1912. Es posible que hayan parte de eso allí. Pero lo principal fue una lucha antiesclavista. Una lucha, y no puede ser de otra manera. Por eso dijimos, ¿cómo es que gente de Colombia, que seguramente estaba por allá disfrutando de la paz, viene a arriesgar su vida acá a Esmeraldas? Debe ser porque sus familiares estaban padeciendo esos sufrimientos. ¿Cómo es que gente que estaba a cientos de kilómetros, en lugares donde quizás no le iba a llegar la guerra, vinieron por los ríos y se presentaron a luchar contra eso? Entonces, yo en lo personal no creo que sea una venganza por la muerte de Alfaro. Eso Hollywood todavía no había, o ya había. Todavía no daban las películas de la venganza número 1, la venganza número 2. A mí me parece que es un ejercicio de reivindicación, de liberación, de emancipación de cuerpos y almas por la población afroecuatoriana. Un dato. El segundo dato es que la mayoría, más arriba del 90%, 93, 94, 95% de la gente de combate y de la comandancia era gente negra. Entonces, bueno, el blanco era Carlos Concha y otro grupo, ¿no? Está Víctor Martínez, que también vino de Colombia, pero la mayoría absoluta, la totalidad de la gente era gente negra. No creo que la gente negra sea belicosa por algo tenía. Los combates fueron tan encarnizados, fíjense ustedes, solo para ir cerrando este tema, que el combate que se llama de El Guayabo, donde se enfrentan algo así entre 1.200 y 1.400, unos historiadores dicen 1.400, otros 1.200 soldados del gobierno y 172 cimarrones y cimarronas, probablemente había alguna mujer, pero la historia les dice, háganse para allá que ustedes no son. 112 tenían armas de fuego y el resto tenían solo machete. Y le causaron al Ejército Nacional 300 bajas mortales. Debe ser un rencor tal por los sufrimientos. No justificamos, pero sí podemos hacer una lectura histórica del rencor, ¿no? Eso que dice von Clausewitz en La guerra, en su libro sobre la teoría de la guerra, ¿no? Debe ser tan poderoso para que la gente tenga esos arrestos de un ejército tan bien pertrechado, con ametralladoras, cañones, fusiles, causarle tal cantidad de bajas en unas condiciones, ¿cómo se llama? Menores de tecnología bélica. 300 bajas mortales. Y se rindió ese ejército. Y así ocurrió en otras batallas. Eran batallas donde la gente casi se lanzaba para enfrentarlo. Eso no lo hace únicamente por eso que algunos historiadores dicen, no, que fue para vengar al Alfaro. A mí me parece que había algo mucho más profundo. La gente quería su libertad. Y luego se reconoce porque gente que vivió mucho tiempo después, que fueron entrevistadas, hay un hermano investigador, Javier Vera, investigó a alguna gente ya muy avanzada de edad, por ejemplo, Hilario Carabalí, que tuvo familiares allí con el comandante Lastra. Él le hizo la pregunta así directa, a ver, ¿por qué era que peleaban? Y él dice, me cuenta, dice, se queda pensando y dijo, exactamente, por tierra
y libertad. Tierra y libertad. Era lo que no menos tenían. Y cuando le preguntó a un pariente directo, en línea directa familiar del comandante Lastra, la misma pregunta. A ver, aquí dicen que ustedes iban a pelear por Concha, que iban a pelear para vengarlo al Alfaro. ¿Por qué rayos era que salieron con esa? Y el hombre lo queda viendo y se le ríe y le dice, no, nada de eso. Nosotros peleamos para tener paz. Para tener paz. Entonces, hoy 24 de septiembre son 107 años de aquel acontecimiento, muy poco conocido, por cierto, aquí mismo en el Ecuador, bastante tergiversado. No nos olvidemos que la ciudad fue bombardeada, única vez en la historia de la República del Ecuador, que las Fuerzas Armadas bombardean una ciudad, la bombardearon, luego la guerra duró 3 años, es la única guerra en la historia republicana, inclusive colonial, que dura 3 años, la cantidad de bajas mortales fue, se habla de miles, hasta de 7.000 personas sobre las armas, obviamente civiles también, que fallecieron. Es decir, fue de ese peso. Los historiadores del sistema han opacado, casi no se encuentra mucho sobre esto, solo un dato muy suelto. Algunos hemos ido uniendo y atando cabos para, yo le mandé a Doris unas líneas basadas en algunas investigaciones ya un poquito de otros historiadores más serios, ¿no? Para escribir que fue una lucha anti-esclavista. Eso es. Perdón, muy importante, Juan, muy importante, muy conmovedor es una lección no solamente de historia, sino de estar atentos todos a las historias que se van perdiendo, si no fuera por excelentes escritores. O sea, una cosa es haber sobrevivido a esas guerras, y esa guerra antiesclavista, que no se conoce como tal, si no fuera por su escritura. Y me mencionó cuando hablamos por primera vez de sus escritos sobre esa revolución, que la gente comenta de su estilo novedoso frente a ese material. No es solamente rescatar el material, sino presentarlo de una manera que no se puede soslayar porque llama la atención el estilo. Y aquí nos reunimos en este ciclo precisamente para hablar de esas estrategias de estilo literario, de estrategia literaria. Queremos todavía hablar de bebop y quiero considerar con usted, que usted considere, por ejemplo, con Timothy, que es nuestro invitado músico para hablar con usted, de algo que usted ha considerado como estrategia intencional en ese estilo novedoso para rescatar la historia de las luchas liberadoras afroecuatorianas y quizás hacer puente también al cuento. O sea, una cosa es luchar con machete, otra cosa es luchar con pluma y hacer que la gente no ignore lo importante porque es demasiado encantador el estilo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención su manera de escribir sobre la revolución también. Entonces, si nos puede decir unas palabras sobre estrategias conscientes e intencionales frente a la historia misma, para empezar y después hacer puente al cuento, si le puedo pedir tanto. Oh, de acuerdo. Yo creo que ya en esta época, si no creamos una literatura
dirigida a sostener la atención del lector, ojalá lo estemos consiguiendo, perdemos mucho, hay demasiados distractores y demasiadas historias muy pequeñitas, quizás no tan válidas como las que quisiéramos nosotros contar, y si no las argumentamos dentro de la misma historia, no hay alguna palabra que enganche, que despierte ese lector dormido, lector o lectora, porque puede ser mujer u hombre, dormido, o que se llegue hacia ella, creo que perderíamos la oportunidad de, al dejar el texto, continuar el diálogo con quien lo lee. Soy partidario de que debe escribirse obligatoriamente para que alguien te lea y te lea bien. Y nosotros de nuestro lado debemos hacer el esfuerzo mayor para que el que recibe el texto haga el esfuerzo menor. Y por eso el cuento se llama, perdón, estos 2 volúmenes de relatos se llaman Así se compone un son, porque hay un versito, usted sí sabe, Doris también debe saberlo. Para componer un son se necesita primero un motivo, un tema que sea constructivo y también inspiración. Dice Ismael Miranda, que es el autor creo que es el autor de la letra. Es como hacer una sazón con todos los ingredientes. Tienes que ser paciente, si no se te va la mano. En el caso él lo canta para un bailador. Él dice así, tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y pierdes al bailador, mi hermano. Es decir, si no tienes los ingredientes en la dosis necesaria, pierdes al lector. Mucho picante, menos picante, menos una cosa, menos otra, pierdes al lector. Entonces, yo creo que esa es la estrategia nuestra, por eso lo utilizamos como quien dice, explicamos en el libro 1, Así se compone un son, volumen 1, por dónde queremos avanzar en nuestra narrativa. Y en el volumen 2, por ejemplo, hemos tomado de un compositor de acá, de Esmeraldas, que él dice, cuando al cemento llegué, me dije con gran razón que como el monte no hay para componer un son. Es decir, pero él entiende el monte desde lo rural, que al llegar a la ciudad ve este universo y decide contarlo, narrarlo, cantarlo. Bueno, nosotros un poco también lo adoptamos. Entramos a la ciudad, mi ciudad no es grande, Esmeralda no es grande, 220.000 habitantes. No es comparable a otras ciudades, inclusive el mismo Ecuador, como Quito, que tiene 2 millones de habitantes más o menos. Pero sí nos da esa calidad de urbano y a la vez rural para que estos 2 mundos encuentren imágenes contables, narrables. No sé, por ahí es el tema. Bueno, sí. Así se compone un son y es muy generoso pensando que hace fácil la lectura, pero el desafío de leerlo a usted es notable. O sea, el cuento Bebop es es una lucha con un texto de muchas capas y de muchos guiños y de muchos ardides. Y no creo que se resuelva en la receta que
que acaba de dar. ¿Okay? Bueno, y aquí le dejo la palabra a Timothy, el músico, para seguirlo retando. ¿Ok? Eso es un contrapunteo, como dije. Sí, un contrapunteo. Eso. Para que siga hablando. Porque si te doy la razón de inmediato, no oigo más. Sí, Bueno, sí. y lo interesante es que cuando, oyéndolo hablar sobre cómo usted aborda su escritura, usted nos da la referencia a una música, ¿no? A una canción, y dice cómo componer un son, ¿no? Entonces, yo creo que muchos estamos interesados, usted está entremezclando esos dos géneros, esas dos formas de expresarse, ¿no? La música y la palabra escrita. Como mencionó Dina antes, esa mezcla de género, mezcla de formato y forma, es algo que se ve en mucha de su obra. Entonces, le quería preguntar particularmente por cómo es que está entrando a la escena la música en su cuento vivo. Porque, bueno, en primer lugar parece ser un tema, ¿no? Todo tiene que ver con un saxofonista, con una música que se está escuchando. Pero al mismo tiempo usted parece escribir sobre la música como una interfaz, si me permite citar una línea hermosa del cuento. Habla de una frontera de sonidos salados, pálidos, tibios, desesperados. Y esta música que a la vez vincula y desvincula a los personajes, los transporta y los confunde el uno con el otro. Entonces, quería preguntar, cuando usted escribe, ¿cómo piensa en incorporar esos elementos de la oralidad, el ritmo, la música, cosas que existen más allá de la palabra meramente escrita, en la escritura misma? ¿Cómo es que usted aborda esos temas en su forma de escribir? Bueno, gracias, Timothy. Saludos desde acá de Esmeralda. A mí me hubiera gustado ser músico. Yo ni siquiera el bongo lo entono bien. Posiblemente por eso trato de llevar este ritmo en la literatura. No solo en la literatura de carácter artístico, sino en la literatura del ensayo, en las páginas de opinión. Hay esa, no sé si acierto en llamarla, o al menos ese intento de cadencia rítmica que se la aprendí a un gran poeta que tenemos por acá, y espero que el aprendizaje mío no haya sido tan malo, Antonio Preciado Bedoya, un gran poeta nuestro. Ojalá ustedes en algún momento puedan conversar con él. Dinac lo conoce, su poesía. Y él, alguna conversación mucho más antes, ¿no? Decía, no hay palabra gratuita en un texto. La palabra debe tener una suerte de comunidad sonora, ¿no? Escribas, aunque más no sea una cuestión de opinión, o escribas una novela, las palabras tienen ritmo, tienes que irlas enhebrando para que no salgan, no haya esa desafinación en el momento de llevarlo. A mí me gusta mucho el jazz, definitivamente el jazz. Por eso inclusive en las columnas que escribimos durante algunas décadas, utilizábamos el apodo para no decir, no sé, y como digo yo, decía, y como dice este jazzman, y utilizaba cosas del jazz, frases del jazz, tipo decir el swing, no tenía ese swing, o no sé, alguna cosa de estas para encasillarlo. Con respecto a libros, sí, a mí me gusta mucho, con frecuencia lo escucho, dos saxofonistas que me maravillan.
Charlie Bill Parker y Joel Coltrane. Espero pronunciar bien sus nombres, ¿no? Yo no. Los escucho, ¿no? Es una suerte de... Y entonces creo que a veces abusé de mucho de escucharlos porque particularmente a Parker y algo de su biografía, sí te lleva a decir, bueno, este hombre tuvo una vida dentro y por fuera de la música con unas características especiales que bien valen alguna vez contarla. Y me gustó cuando buscaba qué significaba Big Bob, qué significa eso. Leí que alguien, no sé si fue Parker o algún otro jazzista, dijo, Big significa beat bot, que cuando agarraba a la policía con las macanas, o no sé cómo le llaman por allá, y le daban en la cabeza a las personas negras, ¿no? Beat bop. Entonces, no solo es el golpe en la cabeza, sino estos golpes históricos que hemos ido llevando a lo largo. Digo hemos, porque seguramente en algún lado te queda el dolor ancestral, ¿no? De tu gente que ha padecido. Y no importa si es de Esmeralda, de Colombia, o de Brasil o de Estados Unidos. Como dice el poeta apreciado, a todos debe dolernos el sufrimiento ajeno con un dolor verdadero. Es decir, yo creo que ese dolor intentamos asumirlo y transmitirlo, conversarlo, dialogarlo, no tanto para convertirnos en víctimas eternas, sino para sacar de allí cierta, si no alegría y tampoco conformismo, por lo menos sonoridades vitales, ¿no? Sean en la marimba afropacífica, en los tambores o en el saxo, que es de los instrumentos así musicales. Yo no, para nada, pero es un instrumento que me fascina, creo que tiene algo de mágico, la cachimba de cobre, Timothy. Sí, no sé, Timothy, si tienes otra pregunta, pero yo quiero comentar que uno de los participantes del seminario, Dianelis López, hizo un comentario muy interesante precisamente sobre ese dolor y el control que usted ejerce en torno al dolor. Por ejemplo, las decisiones sobre la cronología del texto. Usted no se deja llevar solo por los eventos que narra, sino que continuamente toma decisiones de cómo organiza los eventos, cómo organiza los recuerdos. No sé si quiere comentar algo sobre sus decisiones en torno a qué hacer con el dolor, no solamente representarlo de manera que nos sorprenda, o sea, lo novedoso que todo el mundo menciona en su escritura. Sí, gracias, Tori. La pregunta, a veces uno no habla mucho de estas cosas, no tanto por el oficio. Por eso estamos aquí, Juan. Es parte de... Si ustedes ven muchos de los relatos, pero más que en el primer volumen, tienen finales, no, la mayoría son finales trágicos. Por ejemplo, en el otro cuento, en el otro volumen, concluye con algún evento trágico. En este ya no tanto posible, pero está implícito allí ese sufrimiento que acarrea. Insisto, mejor contarlo de una manera que marimbee la vida a que aferrarse al dolor. Yo creo que la gente
no toma exactamente un libro para sufrir, toma un libro en cierta medida para... Se nos fue el sonido, Juan. Sí, parece que la conexión nos falla. Yo le invito al público que por favor pongan sus preguntas, sus comentarios en el espacio que dice preguntas, questions, y a ver si nos volvemos a conectar con don Juan Montaño, y si no, pues le hacemos llegar bueno, bienvenido de nuevo, Juan. Sí. Sí. Retomando eso, entonces decíamos, todavía pertenezco yo a la generación donde, y Dina quizás mucho más joven que yo, también debe haber pertenecido, donde la sangre sí que se estiraba, pero jamás se arrancaba. Y probablemente no se estiraba mucho. Yo tengo familiares que para nada hay algún grado de consanguinidad, sino ese grado de afinidad. Y sí, cuando nos decimos hermanos, hermanas, estamos siempre presentes en ese decir que hay en algún lado, 500 años después del traslado del tráfico de personas, quizás ha quedado allí algún remanente en algún lado, en algún gen por allí pequeñito, ahí queda todavía ese dolor que se puede narrar, que se puede contar, insisto en esto, no para que el que lea sufra, sino para que el que lea sin sufrir presienta esto. Algo así como ser un momento agridulce, un momento como cuando ves la tarde, ¿no? Te entristece por algún golpe de recuerdo, de memoria súbito, pero también te alegra ver esa tremenda caída del sol. Créanme lo que lo intento. Si no lo logro, no es culpa de ustedes por no interpretarlo, sino mía por no tener el arte suficiente ni encontrar las palabras para que cada relato tenga esto que estamos diciendo. Doris. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si Timothy, si Dina quiere hacer una última pregunta, y si no, le vamos a pasar a Juan a continuación las preguntas que surjan después, y vamos a mantener necesariamente el contacto muy cercano con usted para seguir aprendiendo y leyendo más ampliamente sobre Ecuador, y precisamente aprovechar su arte para incitarnos a leer más ampliamente. Es muy modesto respecto a sus logros literarios. Sí. No sé, Dina, Timothy, una última pregunta y después nos reunimos en el aula del seminario. ¿Sí? Yo creo que a mayor parte del público que ha leído esa magnánima obra de Julio Cortázar, El Perseguidor, seguramente le está persiguiendo la idea de una lectura compartida entre este maravilloso cuento suyo, Bebop, y este cuento que antecede la línea de escritura. Mi pregunta está básicamente relacionada con un campo que seguramente se fue inaugurando en esta, digamos, en esta comprensión dual, mezclada, de transponer a la personalidad histórica de Parker, del músico, primero en este personaje de Julio Cortázar, Johnny Carter, y luego
que aparece también en Parker Rodríguez, Ayoví, y que de igual manera aparece una representación prácticamente triple de personajes que reproducen en oscilación, en canto, en sonido al personaje histórico de la sonoridad parkeriana. Por ahí va como mi pregunta. ¿Es una narración vivac que intenta recuperar esa historia compartida? ¿En qué manera entonces releva el tiempo del perseguidor y propone una manera de revisitar al personaje original, a Parker, el músico, y con una colocación especial de una búsqueda de una identidad afro-latinoamericana ya en el canto suyo? Sí, conozco, por supuesto, el cuento El Perseguidor, y en un tiempo era muy afín a la literatura, a la escritura de Julio Cortázar. Sin embargo, no pensé mucho a la hora de esto, irme por la ruta de Julio Cortázar, porque al final del día uno busca su propio estilo. Pero sí es lo que usted dice, Dinac. A la final hay que materializar, hacer una ficción material, como sería allí, de el Charlie Parker, el grande, en un personaje quizás más tangible, ¿no? Por eso aparece este otro personaje que, siendo músico, tiene unas características, hombre, que no la tenía Charlie Parker. Es medio, también lo dicen en Colombia, también en Ecuador, no sé si Timothy y Doris conocen la palabra, medio lamparoso, ¿no? Con un swing diferente, ¿no? Bastante, mucho más de la calle, ¿no? En este otro parque. Al otro que, sin quererlo, nos resulta, muy, desde mi punto de vista, más clásico, ¿no? Charlie Parker, el músico, el jazzista, ¿no? En cambio, este es quizá tiene otros vuelos, y ahí se dice en el libro algunas características, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, bien, ¿no? Este encuentros de vidas, la vida del anciano que luego rejuvenece y la vida de la persona a la cual le correspondió el cráneo. Ellos se encuentran y el encuentro se da porque algo los une, es la música. La música recrea un mundo para este encuentro entre una vida de la cual solo quedaba un resquicio en el cráneo, y la otra vida que caminaba dice en el relato, al revés, desde la tarde, bien tarde, hacia un mediodía, ¿no? Entonces, el punto de unión vital, el génesis de este encuentro es la música, y dentro de esa música, y ejecutada justamente por un saxo, por el saxo ahora sí, de Charlie B. Parker. Yeah. Bueno, tenemos una pregunta aquí, Juan, de cómo conseguir su cuento. Nosotros lo tenemos entre los materiales del curso, pero diga por favor al público el título del libro y cómo se consigue. El libro, no sé si ya se pueda conseguir acá en Ecuador, ¿no? No sé si por otro lado. Pero aquí en Ecuador fueron como 1000 ejemplares. No creo que ya se consiga de venta, pero si alguien necesita, yo le puedo enviar
el borrador, ¿no? Para que lo lea, ¿no? Aunque siempre cuando uno agarra, en mi caso, yo prefiero el papel, ¿no? El olorcito del papel, ¿no? Pero si el que quiere yo les puedo mandar ese libro. Este libro, es muy importante que lo sepan, fue un concurso que se hizo aquí en nuestro país. Fue un concurso, me acuerdo que un concurso para, bueno, daban una recompensa económica, pero sobre todo la publicación. Es complicadísimo, no sé cómo será en Colombia con DINAC, pero aquí para nosotros es extremadamente complicado publicar el libro. No hay las editoriales privilegian ciertas cosas, bueno, pero no es fácil publicar. No es fácil publicar. No solo yo, muchos tenemos materiales allí y no lo han publicado. Y sí, abrí este concurso y participé. Tenía una cosa básica que era muy importante, de acuerdo a las bases, que era que debían tener una línea temática, conductual, pero que no, o sea, hoy día hablo de ciencia ficción y mañana hablo, no sé, de religión, no, debía tener más o menos una línea. Y entonces yo tenía ya este libro que lo había ido escribiendo de esa manera. Si ustedes ven, en el cuento Bebop también hace referencia a un barrio que se llama Mandela Country, en algún lado. O sea, y alguna vez alguien me preguntaba, bueno, ¿qué significa eso, ese barrio? ¿Dónde está ubicado? En Esmeralda no. Ni en Esmeralda, no sé si hay en otras. Trato de juntar lecturas de otras novelas, cuentos que he leído. Por ejemplo, un tiempo me sigue fascinando. De hecho, tengo su poema, Laston Hughes. No sé si lo pronuncio bien, Laston Hughes. Y es El hombre invisible se me fue el nombre. Bueno, he visto libros que hablan de barrios de los estados, de ciudades estadounidenses, de Harlem, de los cuentos de James Baldwin, ojalá lo esté pronunciando bien, sí, que hacen referencia a temas urbanos. Pues, a mí me gustaba mucho, me impresionaba mucho. Y entonces tomo esa Harlem como punto de referencia, Esmeralda, que es mi ciudad, y tomo también Quito y Guayaquil para generar un barrio que se llama ahí Mandela Country. Y en efecto, el bar donde ocurren toda la historia, la ficción, metaficción, todas estas cosas que están allí, ocurren justamente en un sector de este barrio, Mandela Country. Y si ustedes leen los otros relatos, van ocurriendo en diferentes lugares del mismo barrio. Es decir, allí está la línea temática. Obvio, todos los personajes principales son personajes negros y tienen una carga de historia entre triunfos y derrotas que los llevan a ser los seres que son. Eso es. Eso muy es. bien, muy bien. Juan Montaño, ha sido un enorme placer, un honor conversar con usted, escucharlo. Le cuento que una de las fantasías realizables y por realizar que hemos tenido Dina y yo al pensar en este curso es editar una antología breve, antología de antojos, ¿no? donde se conecte con un sitio web que tenga mucho más material, pero imagine que podamos publicar un cuento suyo, digamos Bebop, con un vínculo a muchos otros cuentos que quiera compartir con el público.
¿no? Eso sería uno de los proyectos de este ciclo de libertades literarias. Muchísimas gracias y realmente ha sido muy, muy excepcional celebrar este día de Obatalá, de la Merced y de la Revolución de Esmeraldas con su mejor historiador y narrador. Mil gracias. A usted, Doris, por la invitación. Saludos a Timothy. Un fuerte abrazo a Dinah y a todos, como siempre, mucho H. Mucho H. Bueno, aquí cerramos la parte pública y le pido, por favor, a los participantes del seminario volver a reconectarnos en el Zoom del curso, ¿ok? Y así no nos confundimos, ¿ok? Y estaremos en contacto para lo de la antología y otras cosas que usted quiere hacer con nosotros. No, Segunda cosa es la invitación de nuestra parte. Piense en cómo quiere utilizarnos. No. Ustedes me dicen, yo estoy, créanmelo, con la muy buena disposición para... a mí me interesa que algo se conozca, no solo si hay la posibilidad de también, me gustaría, por ejemplo, que se conozcan sobre todo escritores, mujeres, jóvenes. Tengo una amiga, Juliana Ortiz, excelente poeta, muy buena narradora, me encanta. Sí, sería bueno, Doris, Timothy, Dinah, que algún momento yo puedo conectarle, mandarle el correo para que hablen con ella. Muy buena. Ok, ya. Yo no soy de muchos elogios, ¿no? No. Por ejemplo, cuando comencé a leer la poesía de Dinah, Ya. ¿se acuerda? No sé si se acuerda de Dinah. Pero ve, el estilo. ¿Dónde los consigo? El estilo lo es todo. Eso es lo que estamos celebrando aquí. ¿Ve? El estilo llama la atención y enseña a un personaje realmente formado y autónomo. O sea, los temas del dolor, del sufrimiento, de las cargas, de pérdidas, esos son insoslayables. Pero ve que eso se convierta, como usted lo sabe hacer, en un estilo propio y maravilloso y irresistible, incluso para la gente que no quiere saber la cosa. Esa es la magia. Ahora tenemos que ir al curso, Juan, pero estamos en contacto y vamos a seguir todas las pistas que nos quiera dar de otros escritores. ¿Ok? Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Bye.